Javier Milei acaba con la hegemonía de la ONU en la propia Asamblea, pero ¿podrá tener éxito en la misión? ¿Logrará instaurar el nuevo orden mundial? ¿Acaso la Agenda 2030 está en sus últimos días de vida? En este video vamos a analizar las mejores partes del discurso de Javier Milei en la ONU. Hoy volvemos a abrazar el modelo de la libertad. Bienvenidos todos a Political Project. Mi nombre es Richard de Jesús, soy licenciado cum laude de Estudios Políticos, Económicos, Históricos y Filosóficos. Y en este momento me acompaña Andrés Pernía para analizar, Andrés, este discurso tan excepcional que nos brindó Javier Milei en la propia sede de la ONU. Muchas gracias, Richard. Así como lo dijiste, vamos a analizar el video de Javier Milei. Para los que no lo saben, yo también soy licenciado cum laude en Estudios Políticos, Económicos, Filosóficos e Históricos. Y bueno, vamos a ver qué dijo Milei sobre la Agenda 2030. Aquí vamos a comenzar desde el minuto 3 para hacerles un pequeño resumen de lo que dijo al principio. Básicamente, Javier Milei estaba hablando sobre los beneficios que ha traído la ONU a la humanidad, algunas profecías que hay en la Biblia y cómo estas se habían cumplido con el mandato de la ONU hasta ahora. Sin embargo, aquí es donde empieza la parte interesante de su discurso. Vamos a ver. Ahora bien, en algún momento, y como suele ocurrir con la mayoría de las estructuras burocráticas que los hombres creamos, esta organización dejó de velar por los principios esbozados en su declaración fundante y comenzó a mutar. Una organización que había sido pensada esencialmente como un escudo para proteger el reino de los hombres, se transformó en un leviatán de múltiples tentáculos que pretende decidir no solo qué debe hacer cada Estado-nación, sino también cómo deben vivir todos los ciudadanos del mundo. Así es como pasamos de una organización que perseguía la paz a una organización que le impone una agenda ideológica a sus miembros sobre un sinfín de temas que hacen a la vida del hombre en sociedad. El modelo de Naciones Unidas que había sido exitoso, cuyo origen podemos rastrear en las ideas del presidente Wilson, que hablaba de la sociedad de paz sin victoria y que se fundaba en la cooperación de los Estados-nación, ha sido abandonado. Ha sido reemplazado por un modelo de gobierno supranacional de burócratas internacionales que pretenden imponerle a los ciudadanos del mundo un modo de vida determinado. Lo que se está discutiendo esta semana aquí en Nueva York, en la Cumbre del Futuro, no es otra cosa que la profundización de ese rumbo trágico que esta institución ha adoptado. Empieza Javier Milei haciendo una de las grandes críticas a la ONU. Lo interesante es que lo hace en la propia Asamblea General. No recuerdo haber visto yo tal vez un discurso tan frontal. Recuerdo haber visto críticas constantes al modelo de la ONU, a la cooperación internacional, a la política internacional. Incluso el de Nayib Bukele en el 2019 fue impactante justamente por eso, por criticar el modelo obsoleto para él que tenía la Asamblea General. Pero en este caso parece que Javier Milei es mucho más frontal y habla específicamente de algo que ya tú mencionabas, que es el tema de haber desvirtuado el objetivo o la meta que realmente perseguía la ONU en un principio. Más que garantizar la paz, ahora no se garantiza la paz por ninguno de los medios. Ojo, yo sí creo en este caso que me podría cuestionar si en alguna vez la ONU fue efectiva al menos en esa índole. Porque si recordamos, durante la Guerra Fría hubo múltiples conflictos que no se garantizaron la paz. Al final, el poder que tenía Estados Unidos y la Unión Soviética en ese tiempo era mucho más poderoso que el que pudiera tener el Consejo de Seguridad, que más adelante, alerta spoiler, critica también Javier Milei por el poder del veto. Entonces, en ese caso, no sé hasta qué punto Javier Milei es acertado en decir que al principio sí velaban o buscaban la consecución de ese objetivo y que después se fue desvirtuando. Bueno, yo creo que con respecto a eso último, yo aquí sí estoy un poquito más de acuerdo con Milei, con respecto a que sí fue efectiva en mantener una paz relativa, por lo menos en no haber una guerra mundial. Pero, a ver, ¿cómo lo podemos decir? ¿Por qué digo relativa? Porque lo comparamos con cualquier época en cualquier parte de la humanidad de la historia. Es decir, que ha habido desde 1945 hasta hoy en día que no haya habido una guerra a gran escala, eso prácticamente no se ha visto en ninguna época de la humanidad. Lo normal era que la humanidad estuviera siempre en guerra y que
la excepción fueran las épocas de paz. Entonces, sí estoy de acuerdo con eso. Evidentemente siempre van a haber guerras pequeñas. La Guerra Fría como tal no fue una guerra confrontacional, pero sí, por supuesto, una guerra que afectaba sobre todo a países y regiones que los vimos en muchísimas, incluso en América Latina, también sobre todo en Asia, con Vietnam, etcétera, pero sí creo que logró ser efectiva con ello. Ahora bien, aquí Milei habla mucho sobre la fundamentación ideológica y cómo ese camino que tenía, que era un principio, en este caso puro, se fue desvirtuando en los últimos años. Y esto me parece lo más interesante porque ya justamente es lo que suele pasar. Cuando las personas entran en paz, cuando la paz se asume que siempre va a haber paz, es cuando empezamos a obviar y a dar por sentado el valor de la libertad. Cuando ya la libertad la tenemos, es cuando empezamos a decir, no, pero ya yo no quiero libertad, yo lo que quiero es seguridad. Y eso es justamente lo que creo que Milei intenta poner en equilibrio. Pero vamos a ver un poco más qué dice Milei sobre esto. La profundización de un modelo que, en palabras del propio secretario de las Naciones Unidas, exige definir un nuevo contrato social a escala global, redoblando los compromisos de la Agenda 2030. Quiero ser claro en la posición de la Agenda Argentina. La Agenda 2030, aunque bien intencionada en sus metas, no es otra cosa que un programa de gobierno supranacional de corte socialista que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los Estados-nación y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas. Es una agenda que pretende solucionar la pobreza, la desigualdad y la discriminación con legislación que lo único que hace es profundizarla. Porque la historia del mundo demuestra que la única manera de garantizar la prosperidad es limitando el poder del monarca, garantizando la igualdad ante la ley y defendiendo el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de los individuos. Ha sido precisamente la adopción de esa agenda que obedece a intereses privilegiados y el abandono de los principios esbozados en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas lo que tergiversó el rol de esta institución y la puso en una senda equivocada. Así, hemos visto cómo una organización que nació para defender los derechos del hombre ha sido una de las principales propulsoras de la violación sistemática de la libertad, como por ejemplo con las cuarentenas a nivel global durante el año 2020 y que debería ser considerado un delito de lesa humanidad. Creo que esto es una de las cosas también un poco más controversiales de Milei con respecto a la efectividad de las cuarentenas. Si bien ha salido muchos papers desde entonces, que en efecto, y vimos también muchos modelos de gestión de la pandemia, por supuesto en ese momento no se sabía qué era lo efectivo y lo que más tenía sentido común eran las cuarentenas. Muchas personas, sobre todo del libertarismo, consideran que esto fue un abuso de los poderes estatales, encerrar a las personas. Sin embargo, aquí sí hay un debate filosófico un poco más profundo, por decirlo así, sobre si un Estado debe o no debe tener el poder para poder encerrar a las personas y qué es más importante, si es la seguridad pública o la libertad de movimiento en este caso, porque realmente lo que se limitó como tal fue la libertad de movimiento. Yo sí creo que en casos muy extremos y puntuales, y no solamente poner la pandemia del COVID, que la gestión realmente fue mala, en este caso sí, creo que las cuarentenas no fueron para nada efectivas. No obstante, sí creo que no por eso lo hacen un crimen. Bueno, en mi caso, mi opinión es simple. Yo creo que puede haber debate en el inicio de una cuarentena, o sea, si es la medida idónea en un inicio. Lo que yo no creo que haya debate es en lo tanto que se prolongó. Es decir, en el caso de Javier Milei, él ha sido uno de los más fuertes críticos en el momento en que Alberto Fernández era presidente, prolongó la cuarentena en Argentina y algo que evidentemente generó también un estancamiento económico sumamente grave. O sea, las personas no se pueden trasladar como en la normalidad a producir, a trabajar, a generar un intercambio comercial. Y si tú ves que una política pública a través de ese proceso de evaluación no es idónea porque genera más efectos negativos que los positivos que debería generar, en ese momento tienes que corregirla. Es algo de lógica.
y más para alguien que es un mandatario. Entonces, en ese caso, creo que no hay un debate sólido en decir, bueno, ¿era realmente efectivo mantener las políticas públicas? O sea, sí podemos decir, bueno, al principio, evidentemente, tenemos un cisne negro que es sumamente, era imposible saber que iba a llegar en un momento determinado, nadie estaba acostumbrado a una pandemia tan fuerte como ella, entonces cualquiera pudiera actuar con lo que parece lógico, pero si eso que parece lógico no da resultados, había que cambiarlo. Entonces, en ese caso, estoy de acuerdo con mi ley. No sé hasta qué punto puede considerarse un crimen, pero también le agregó algo que mi ley no dice acá, que es el hecho de que cuando se instauraron las cuarentenas, había unos pocos que tenían el poder que no tenían cuarentenas en sí mismos, sino que salían en fiestas, salían en reuniones sociales normales, que incluso los medios de comunicación transmitían, tal cual como fue el presidente de ese momento, Alberto Fernández, en Argentina. Entonces, en ese caso, me parece incluso un tema de desigualdad que obviamente no tiene nada que ver ante la ley, sino una desigualdad en quienes tienen el poder, quienes lo manejan a su antojo, le restan libertad a los demás y al final ellos gozan de la libertad que todo el mundo debería gozar. Entonces, en ese caso, también estaría de acuerdo con la posición de Javier Milei. En esta misma casa, que dice defender los derechos humanos, han permitido el ingreso al Consejo de Derechos Humanos a dictaduras sangrientas como la de Cuba y Venezuela sin el más mínimo reproche. En esta misma casa, que dice defender los derechos de las mujeres, permite el ingreso al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer a países que castigan a sus mujeres por mostrar la piel. En esta misma casa, sistemáticamente se ha votado en contra del Estado de Israel, que es el único país de Medio Oriente que defiende la democracia liberal, mientras se ha demostrado en simultáneo una incapacidad total de responder al flagelo del terrorismo. Aquí también mi ley entra en otros terrenos muy controversiales, ¿no? Por un lado tenemos el de la guerra de Israel, por otro el de Cuba y Venezuela, y por otro el de las democracias, el de la discriminación de la mujer. Y bueno, habla sobre justamente la ironía, ¿no? De hasta qué punto llega la inclusión. Sin embargo, algo en lo que sí no estoy 100% de acuerdo con la visión de mi ley es que la ONU, la finalidad de la ONU tiene que ser necesariamente, por su naturaleza, neutral. Recordemos que si bien tenemos lo de la Declaración de Principios, si bien ese es su carta fundacional, ¿no? De los derechos humanos, ¿debe un país que viola sistemáticamente los derechos humanos estar en la ONU? Una de las cosas también fundamentales, uno de los pilares fundamentales de la ONU es también preservar la paz, que era justamente lo que él hablaba al principio de cómo la ONU había conseguido relativamente esta paz mundial. Si fuese así, es decir, si consideramos que la ONU debe tener un aspecto súper radical con respecto a los países que no son democráticos, entonces la Unión Soviética nunca hubiese entrado en la ONU. Ni China. O China nunca hubiese entrado en la ONU. Correcto. Es decir, sí es cierto que es raro, no está bien, no es correcto que dentro de las comisiones entren países que son en principio contrarios a eso. Yo sí creo que sí deben de tener el espacio, por lo menos de la ONU, porque si no, no tiene sentido. Al final del día la ONU tiene que ser un árbitro, no un legislador, por decirlo así. Pero igual eso sigue siendo una contradicción, porque si la ONU tiene unos principios preestablecidos que buscan la garantía de los derechos humanos, si al final incluso tiene potestad, siempre y cuando se cumplan algunas condiciones, de intervenir en países, de operar a través de los cascos azules, de activar las intervenciones a través del Consejo de Seguridad, etc., ahí en esas excepciones se viola ese principio de neutralidad. Yo en ese caso sí soy un poco más radical. Yo creo que la ONU no puede tener esa posición doble moral de criticar por su parte la violación de derechos humanos, pero acoger como si fuera su casa a quienes violan los derechos humanos. En ese caso sí no estoy de acuerdo. No creo yo que en la naturaleza de la ONU sea mediar como un árbitro, como alguien que no se quiere ensuciar las manos, sino que creo que en algún momento, cuando son vidas humanas las que corren peligro, cuando son violaciones de derechos humanos lo que se están realizando sistemáticamente, la ONU tiene que tomar partida y una partida contundente. Si no, en ese caso, fácilmente no existiría la ONU, pueden haber simplemente mesas de diálogo,
bilaterales o multilaterales entre países y la ONU deja de tener sentido. ¿Por qué? Porque nuevamente se están ejecutando una serie de reuniones donde van mandatarios, se gastan millones de dólares para reunirse, hablar y al final en eso se basa todo. Las dictaduras siguen desarrollándose contundentemente, los países que siguen violando los derechos humanos de las mujeres, los que sí realmente lo están haciendo, siguen desarrollándose normalmente y aquellos que están promoviendo ya sea invasiones o ataques hacia otros países, violando la soberanía, el artículo 2.7 de la Carta de las Naciones Unidas, siguen desarrollándose completamente, yendo a la ONU, dando su discurso bonito y al final la ONU no sirve más allá que para un foro como tal. Entonces, en ese caso, la idea ya no sería entonces garantizar la paz a través de medios diplomáticos, etcétera, sino simplemente, bueno, que todos se reúnan y hablen lo que quieran decir o que hagan relaciones comerciales, etcétera. Porque al final no puede haber un árbitro que en injusticias no tome partida hacia la parte que es vulnerada. Y eso es lo que está pasando con la ONU, que creo que es justamente lo que estás transmitiendo Javier Milei en este discurso. Yo creo que justamente se está tomando por sentado el valor del diálogo al final del día. Porque, o sea, el hecho de que la ONU tome partida de por sí en estos tipos de asuntos, en los asuntos internos de los países, que bien debería ser el caso, es decir, a mí me gustaría que fuera así, a un nivel pragmático, lo que tendríamos es una ONU dividida que excluya muchísimos países y que estos países no pueden entrar dentro de un diálogo para poder solucionar las cosas. Al final, sí, o sea, al final la ONU es un poco inútil, pero también se sobrepasa. O sea, creo que la intención o las expectativas de muchas personas es extralimitar las funciones propias de la ONU. O sea, la ONU no tiene por qué estar tomando partida de qué es lo que está pasando en X países o en cualquier otro país, porque la idea es que sea como un último recurso en el cual puedan contar para poder reunirse, para poder dirimir esos problemas. Pero en ese caso no entran en conflictos que son verdaderamente importantes, pero buscan promover ideales que realmente a veces son ser importantes. O unificar de todos los países, que todos los países piensen igual, que promuevan las mismas políticas, etc. Estoy 100% de acuerdo. Para mí ese es el verdadero problema. O sea, yo no, aquí no estoy echando las flores también a la ONU. Yo creo que en esto en específico no estoy 100% de acuerdo con Javier Milei, pero en lo que viene, o en lo que ya también ha mencionado sobre la agenda ideológica, sí me parece que es una extralimitación también de sus funciones. Es decir, si no te quieres extralimitar de una o te extralimitas de otra. Pero esto me parece una extralimitación de funciones, lo que hemos visto últimamente. Vamos a ver qué dice Milei sobre ello. En el plano económico, se han promovido políticas colectivistas que atentan contra el crecimiento económico, violentan los derechos de propiedad y entorpecen el proceso económico natural, llegando a impedirle a los países más postergados del mundo gozar libremente de sus propios recursos para salir adelante. Regulaciones y prohibiciones impulsadas precisamente por los países que se desarrollaron gracias a hacer lo mismo que hoy condenan. Se ha promovido además una relación tóxica entre las políticas de gobernanza global y los organismos de crédito internacional, exigiéndole a los países más relegados que comprometan recursos que no tienen en programas que no necesitan, convirtiéndolo en deudores perpetuos para promover la agenda de las élites globales. Tampoco ha ayudado el tutelaje del Foro Económico Mundial, donde se promueven políticas ridículas con anteojeras maltusianas, como las políticas de emisión cero, que dañan sobre todo a los países pobres, a las políticas vinculadas a los derechos sexuales y reproductivos, cuando la tasa de natalidad de los países occidentales se está desplomando, anunciando un futuro sombrío para todos. Una de las cosas que me parece clave justamente es cuando él menciona de cómo se le exige a ciertos países destinar ciertos recursos a ciertos programas que realmente no tienen utilidad. Y esto es cierto, es una también extralimitación de funciones. Lo que hace es que si no haces esos programas, no puedes acceder a otros beneficios que tiene la ONU y por lo tanto te conviertes en deudor porque tú necesitas esos beneficios, pero no, tampoco lo puedes pagar, no lo pagas, entonces le debes a la ONU, básicamente porque no estás implementando esos programas de corte socialdemócrata, básicamente, de corte keynesiano al final del día, porque lo que intentan es solucionar de manera directa la pobreza, por decirlo así, como aumentando, redistribuyendo la riqueza, aumentando los impuestos a los ricos, etcétera,
que puede en muchos casos destruir la riqueza y destruir, por tanto, destruir la riqueza de un país y, por tanto, hacer más pobres a las personas. ¿Qué es lo que critica Milei al final del día? Son políticas precisas que, en el caso y en la ideología de Milei, no funcionan, que yo también comparto en este caso que no funcionan, pero que al final del día él entiende que son peores porque además se les exige se les exige que los hagan. Yo, Andrés, yo estoy ahí completamente de acuerdo contigo. Creo que la solución nunca es dañar el incentivo a generar mayor riqueza, pero incluso si los países lo hicieran, yo creería que está bien que lo hagan siempre y cuando sean sus propias decisiones, que no haya coacción de un externo. Si viene una población, vota por un gobernante que es se inclina más a políticas de corte socialdemócrata o socialista y lo hace y las personas están contentas con eso, a pesar de que al final, a la larga, no les vaya a producir, yo estoy completamente de acuerdo que lo hagan, es su libertad, pero no a través de coacción de un órgano externo que justamente les dice o haces esto o pasa esto, que es el caso que a mí no me genera la mayor simpatía. Evidentemente, si tuviese yo la oportunidad, hiciera políticas de corte liberal, pero en caso de que alguien más haga unas políticas distintas, que lo haga por sus propios medios, porque realmente crean que es lo mejor y que ellos mismos se den cuenta a la larga que no lo es. Entonces, en ese caso, yo estoy completamente de acuerdo en que la libertad no se puede llamar libertad si hay coacción de un externo que al final te impide que tú la ejerzas como se debería. Llegamos incluso a una situación en la que el Consejo de Seguridad, que es el órgano más importante de esta casa, se ha desnaturalizado, porque el veto de sus integrantes permanentes se empezó a utilizar en defensa de los intereses particulares de algunos. Así estamos hoy, con una organización impotente en brindar soluciones a los verdaderos conflictos globales, como ha sido la aberración y aberrante invasión rusa a Ucrania, que ya le ha costado la vida a más de 300.000 personas, dejando un tendal de más de 1 millón de heridos en el proceso. Una organización que en vez de enfrentar estos conflictos, invierte tiempo y esfuerzo en imponerle a los países pobres que cómo y deben producir, con quién vincularse, qué deben comer y en qué creer, como pretende dictar el presente pacto del futuro. Toda esta larga lista de errores y contradicciones no ha sido gratuita, sino que ha redundado en la pérdida de credibilidad de las Naciones Unidas ante los ciudadanos del mundo libre y en la desnaturalización de sus funciones. Por eso, quiero hacer una advertencia. Estamos ante un fin de ciclo. El colectivismo y el postureo moral de la agenda woke se han chocado con la realidad y ya no tienen soluciones creíbles para ofrecer a los problemas reales del mundo. De hecho, nunca las tuvieron. Si la Agenda 2030 fracasó, como reconocen sus propios promotores, la respuesta debería ser preguntarnos si no fue un programa mal concebido de inicio, aceptar esa realidad y cambiar el rumbo. No se puede pretender persistir en el error redoblando la apuesta de una agenda que ha fracasado. Siempre ocurre lo mismo con las ideas que vienen de la izquierda. Diseñan un modelo acorde a lo que el ser humano debería ser, según ellos, y cuando los individuos libremente actúan de otra manera, no tienen mejor solución que restringir, reprimir y coartar su libertad. Nosotros en Argentina ya hemos visto con nuestros propios ojos lo que hay al final de este camino de envidia y pasiones tristes. Pobreza, embrutecimiento, anarquía y una ausencia fatal de libertad. Todavía estamos a tiempo de apartarnos de ese rumbo. Quiero ser claro con algo para que no haya malas interpretaciones. La Argentina, que está viviendo un proceso profundo de cambio en la actualidad, ha decidido abrazar las ideas de la libertad. Esas ideas que dicen que todos los ciudadanos nacemos libres e iguales ante la ley, que tenemos derechos inalienables otorgados por el Creador, entre los que se encuentran el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Esos principios que ordenan el proceso de cambio que estamos llevando adelante en la Argentina son también los principios que guardarán nuestra conducta internacional a partir de ahora. Creemos en la defensa de la vida de todos. Creemos en la defensa de la propiedad de todos. Creemos en la libertad de expresión para todos. Creemos en la libertad de culto para todos. Creemos en la libertad de comercio para todos. Y creemos en los gobiernos limitados
todos ellos. Y como en estos tiempos lo que sucede en un país impacta rápidamente en otros, creemos que todos los pueblos deben vivir libres de la tiranía y la opresión, ya sea que tome forma de opresión política, de esclavitud económica o de fanatismo religioso. Esa idea fundamental no debe quedarse en meras palabras, tiene que ser apoyada en los hechos, diplomáticamente, económicamente y materialmente, a través de la fuerza conjunta de todos los países que defendemos la libertad. Esta doctrina de la nueva Argentina no es más ni menos que la verdadera esencia de la Organización de las Naciones Unidas, es decir, la cooperación de Naciones Unidas en defensa de la libertad. Si las Naciones Unidas deciden retomar los principios que le dieron vida y volver a adaptar el rol para la que fue concebida, cuente con el apoyo inclaudicable de la Argentina en la lucha por la libertad. Sepa también que la Argentina no acompañará ninguna política que implique la restricción de las libertades individuales, del comercio ni la violación de los derechos naturales de los individuos. No importa quién la promueva ni cuánto consenso tenga esa institución. Por esta razón, queremos expresar oficialmente nuestro disenso sobre el Pacto del Futuro firmado el día domingo e invitamos a todas las naciones del mundo libre a que nos acompañen, no solo en el disenso de este pacto, sino en la creación de una nueva agenda para esta noble institución, la Agenda de la Libertad. A partir de este día, sepan que la República Argentina va a abandonar la posición de neutralidad histórica que nos caracterizó y va a estar a la vanguardia de la lucha en defensa de la libertad. Porque, como decía Thomas Paine, aquellos que desean cosechar las bendiciones de la libertad deben como hombres soportar la fatiga de defenderla. Que Dios bendiga a los argentinos y a todos los ciudadanos del mundo y que las fuerzas del cielo nos acompañen. ¡Viva la libertad, carajo! Termina el discurso de manera bastante típica, con el viva la libertad, carajo, pero nos llevamos lo más importante, que es el rechazo y el disenso a el Pacto Futuro, que fue recientemente firmado y que actualmente propone como contraparte, como contrapeso, la agenda de la libertad, justamente para hablar sobre aquellos principios en los cuales está creyendo la Argentina, que son los que él fundamenta como los principios básicos del liberalismo: la vida, la libertad, la propiedad, libertad de expresión, libertad de culto, etcétera. Y también propone justamente hacer de la ONU un organismo que materialice con hechos la Carta de Principios con la cual se fundó. ¿Qué opinas tú de eso, Richard? Yo creo que todo ese fragmento que vimos de Javier Milei fue bastante acertado. Yo no es que, bueno, como podrás haber notado, Andrés, yo no soy para nada fanático de la ONU. Yo soy que hice modelos de Naciones Unidas toda mi vida, pero me parece bastante ineficiente y creo que es contradictorio en muchos casos. Y justamente él hablaba incluso de un ejemplo específico que era el tema del derecho al veto en el Consejo de Seguridad, como países con pretensiones individuales no permiten que se ejecuten iniciativas que pudieran ser beneficiosas o prósperas para algunas poblaciones, y eso me genera incluso una gran duda genuina de, entonces, si la Agenda 2030 supuestamente promueve su objetivo número 10, la reducción de las desigualdades entre países y poblaciones, ¿por qué no se eliminan las desigualdades que justamente se encuentran en la ONU, tal cual como el poder del veto, que al final está fomentando una desigualdad entre 5 países que supuestamente ganaron la Segunda Guerra Mundial en la capacidad de negar un proyecto de resolución que pudiera generar mayores beneficios? Entonces, en ese caso, creo que nuevamente es contradictorio como la ONU, en vez de promover desde sus filas, desde lo interno, sus propios principios de la Agenda 2030 y los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, no lo hacen, pero hacia afuera sí lo promueven o lo coaccionan. Entonces, en ese caso, creo que no es una sorpresa, Andrés, decirte que estoy de acuerdo con la Agenda de la Libertad. Evidentemente no la he leído, es algo que Javier Milei no sé si ya lo tenía planeado, simplemente fue parte de pensarlo para este discurso y después ver cómo se desarrolla, pero si los objetivos se basan en 3 principios que a mí me parecen fundamentales, que es la vida, la libertad y la propiedad, yo estoy completamente de acuerdo. Y sobre todo de acuerdo si es
realista, si no se promueve un igualitarismo, sino una verdadera igualdad ante la ley, que justamente era lo que menciona Javier Milei a través de sus discursos reiteradamente. Entonces, en ese caso, estaría completamente de acuerdo en que hay una contraparte, una competencia a la Agenda 2030, porque también monopolizar las ideas, la promoción de ideas, tampoco es algo positivo, ¿no? Tiene que haber competencia incluso en este tipo de políticas o cooperación internacional. Entonces estoy muy feliz, me parece positivo lo que planteó Javier Milei. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijiste, especialmente con la competencia de ideas. Si es cierto, al final del día se han monopolizado mucho las ideas en torno a lo que Javier Milei llama como la cultura woke, o el colectivismo, esta agenda progresista que tiene una misma rama ideológica y que es la que se intenta instaurar dentro de la ONU. Me parece perfecto que haya una competencia para esto y que haya una alternativa también para justamente poder cambiar de rumbo. Y lo que tú comentas sobre la desigualdad y el poder de veto y la cuestionabilidad del poder de veto es 100% válido. Ya la Segunda Guerra Mundial terminó hace muchos años y ya es hora también de, ya las cosas han cambiado. El orden mundial, los poderes de los países han cambiado. Entonces, evidentemente se cuestiona justamente esta institución y estos derechos especiales que tiene. Sí creo que cualquier alternativa es sumamente difícil porque es romper con el status quo del poder, pero eso no lo hace que sea deseable. Eh, entonces, bueno, Javier Milei, como siempre, sorprendiéndonos y esta vez sorprendiéndonos muy gratamente con respecto a una alternativa para lo que para muchas personas o para muchas personas que lo veíamos desde el análisis de las ideas, también nos parecía un poco incómodo el tema de la Agenda 2030 y ahora se puede presentar una nueva alternativa que, por supuesto, estaremos con mucho gusto analizándolas aquí en el canal para que ustedes la puedan ver. Se posiciona Javier Milei como un líder mundial con este discurso. Javier Milei ya es un líder mundial, yo creo que actualmente es uno de los más influyentes del mundo. Lo escucha, de hecho, bueno, lo vemos que muchos discursos han sido más escuchados que incluso discursos como los de Trump, incluso el mismo Bukele, pero hoy en día está llevando una agenda libertaria pura y es el único país que tiene actualmente un gobierno libertario puro, es decir, es algo nuevo, es una referencia nueva. Entonces, sí creo que ya actualmente hoy es un líder mundial y esto lo hace, si lo llega a llevar, si llega a llevar esta propuesta de la Agenda de la Libertad, creo que lo hace aún más influyente. De acuerdo contigo, Andrés. Bueno, fue un placer nuevamente analizar este discurso. Otra vez un espacio junto a Andrés Pernía. Recuerden, mi nombre es Ricardo de Jesús. Somos los fundadores de este canal, Political Project, y próximamente vamos a estar analizando otros discursos que no fue el único, el de Javier Milei. Evidentemente hubo algunas ausencias de algunos presidentes, pero otros se hicieron notar, como es el caso de Biden, Bukele, Petro, etcétera. Entonces, manténganse informados, suscríbanse, denle like, activen la campanita y comenten, que pronto vendremos con más. Nos vemos. Bye. Chao.